Vamos a continuar con la segunda ponencia, ¿no? En esta oportunidad vamos a desarrollar, o se va a desarrollar la ponencia Educación para el Desarrollo Humano desde la Neurodiversidad. También nos acompaña en esta oportunidad la magíster Nadia Luz Yepes Suárez. Ella es coordinadora del Diplomado de Neuropsicología y Procesos Cognitivos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella es magíster en Planificación Educativa por la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en Bases de Neuro y Psicoeducación aplicadas a la educación. Estos estudios lo ha realizado en la institución Educar de Argentina y bueno, tiene su centro de desarrollo infantil en Lima y entonces nos va a compartir este enfoque, esta mirada desde la neurociencia y cómo hacer educación. Recibamos con fuertes aplausos a la magíster Nadia Luz Yepes. Bueno, muchas gracias, buenas noches tengan todos ustedes, gracias también a Corefo y a mis compañeros por la invitación el día de hoy. Mientras nos va apoyando el señor Jacobo, quiero comentarles algunas cositas. Tienen ustedes, y me permiten también por eso la autorización de Corefo, les hemos puesto en sus carpetas una información de la Universidad Católica en la Diplomatura de Neuropsicopedagogía y Habilidades Cognitivas que se dicta en la universidad bajo la modalidad de educación virtual, a distancia. Quiere decir que si ustedes están interesados, se escriben a las personas respectivas y definitivamente pueden empezar. Les va a llegar los módulos a nivel físico, a nivel virtual también. Y todos los foros se hacen bajo la modalidad de Corefo, ¿sí? Eso sería, digamos, el pequeño break, ya que por algo suceden las cosas a veces, ¿no? Falló, pero tenemos información adicional. Bueno, vamos a tratar de hacer esta charla de educación para el desarrollo humano desde la neurodiversidad de alguna manera un poquito más activa. Siento que todos ustedes, en primer lugar, son excelentes docentes. ¿Alguien me dice por qué? Pues las respuestas sobran, ¿sí? Porque estamos aquí. Creo que eso habla todo de nosotros. Los que somos docentes han trabajado, están en la mañana, tienen trabajo, estamos en época de libretas, tenemos que llegar a los hogares, etcétera, pero estamos aquí. Eso habla muy bien de nosotros y por lo tanto un primer aplauso para ustedes, ¿sí? El segundo punto es que este tema tiene 3 palabras claves. La primera, educación; segundo, desarrollo humano; y la tercera, neurodiversidad. Facilito, ¿qué es educación? ¿Qué es educación? ¿Quién me ayuda? ¿Alguna idea? Formación, vamos a dar algunos sinónimos. Formación es una ciencia. Sí, por favor. Ahora no tanto, pero hace 50 años era instrucción. Sí, por favor. Desarrollo de capacidades para vivir y para educar para la vida. Desarrollo de capacidades para vivir y educar para la vida. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea de educación? Tenemos el micrófono con el señor Jacobo. Como siempre decimos, entre gitanos no nos vamos a leer las cartas. Entonces, todos somos profesores, pero ¿por qué muchas veces las respuestas son diferentes? ¿Por qué? A menos que nos vayamos a un diccionario, y no todos los diccionarios son iguales, a menos que nos vayamos a la definición de educación desde la ONU, desde el Ministerio de Educación de Perú, el Ministerio de Educación de Chile, todos somos diferentes. ¿En qué? ¿Por qué es diferente la definición de educación? Por nuestras experiencias, porque puede ser que me hayan enseñado un concepto de educación,
pero yo en la escuela, con mi grupo de alumnos, con mis compañeros docentes, bajo la modalidad del PEI de mi escuela, voy a tener un diferente concepto de mi compañera que se formó en otro instituto, en otra universidad, que tiene otra experiencia, que tal vez tiene 20 años educando y yo recién tengo 1, y eso nos va haciendo diferente. Entonces, partiendo de eso, he tomado simplemente la definición del ministerio, porque cada uno de nosotros tiene su propia idea de educación, que vamos a tener ejes transversales y ejes comunes, sí o no, pero ¿qué es lo que nos dice el Minedu? Formación de personas capaces de enfrentar las adversidades y retos en los diversos contextos y en una sociedad del conocimiento en continuo cambio. Esta formación tiene que darse a lo largo de la vida. Ya nadie define educación solamente en la escuela, la educación a lo largo de la vida, convirtiendo la etapa escolar en una oportunidad para desarrollar ese potencial a sus más altos niveles. O alguien dirá que fui a la escuela por gusto. ¿Alguno dirá fui a la escuela por gusto? No, algunos tal vez creemos que fuimos a la escuela por gusto porque no salimos entre los primeros puestos, pero sí o no que aprendimos a ser buenos amigos, sí o no que disfrutamos el recreo, sí o no tal vez que nuestro curso favorito fue educación física, sí o no que tal vez no era, como digo, el primer puesto, pero fui el que llamó la atención en toda mi promoción cuando ingresé a la universidad y todos dijeron, ¿ese ingresó? Claro, porque tenía otras habilidades que obviamente había desarrollado en la escuela. Nuestra segunda palabra clave, desarrollo humano, y eso lo ha explicado perfectamente Teresita. Entonces, sinónimos, por así decir, de desarrollo humano, rapidito, que nos han quedado. ¿Sí? Por lo menos desigualdad, no. Obviamente, quebrar la desigualdad. ¿Qué más? La diversidad, obviamente, todos somos diversos y por lo tanto hay que respetarse. ¿Qué más? La realización plena. ¿Alguien viene a esta vida para sufrir? No, yo creo que la misión de todos y por algo nos envía un ser supremo, como querramos llamarlos cada uno, pero es para ser felices y vivir, ¿no? Entonces, esto de acá también, el desarrollo humano, y hay una imagen, puede ser igualdad, salud, oportunidades, libertad, dignidad, seguridad, educación, el respeto a los derechos humanos, los objetivos del desarrollo del milenio que tanto nos hablaba Teresita y que uno de ellos es la educación ambiental, el género, cultura, participación, medio ambiente y otras tantas palabras relacionadas. Pero educación va relacionado con desarrollo humano. Sí. ¿Alguien de ustedes puede decir, no, yo solamente dicto mi clase, pero no ayudo en el desarrollo humano de mi alumno? Ni hablar. Esa es una de nuestra misión y esta es una de nuestras características como formadores. Por lo tanto, participación, oportunidades de decisión, dignidad, acceso a la salud, a la educación, a recursos necesarios para obtener un nivel de vida digno. Y ese nivel de vida digno, ¿lo digo yo? ¿Lo dice mi compañera? ¿Tengo que respetar un estatus? ¿O cada quien tiene su propia idea de dignidad? También, ¿no? Hay algunos que somos felices en una casa de 4x4, otros serán felices en una casa de 20x20 y otros serán felices no tal vez en una casa, sino tal vez en la casa del vecino. Pero cada quien tiene definitivamente sus niveles, sus valores, y eso es lo que nos hace diferentes. Y la última palabra que va relacionada a esta charla es neurociencias. Antes de ponerla, ¿qué hemos escuchado de neurociencias? ¿Alguien quiere decir algunas palabritas? Por favor. Hay cosas generales que debemos conocer del cerebro, pero que también hay particularidades, ya sea los neurotransmisores, y todo lo que implica esta neurociencia para el mejor conocimiento de la vida.
Bien, entonces aquí nuestra profesora nos habla de que las neurociencias nos dan mucha información sobre neurotransmisores, sobre el desarrollo del cerebro, sobre cómo se da el proceso de aprendizaje, cuáles son los neurotransmisores, qué es una neurona, cómo se fusiona con otra, qué es una sinapsis. Y tal vez alguno diga, no, yo odio la biología, a mí solamente pongan mi cuaderno de planificación y yo doy clases. Pero un momentito. Pregunto, ahora estamos en el siglo XXI, ¿los maestros somos o no somos diferentes? ¿Y qué nos hace diferentes? ¿Solamente el siglo XXI? ¿Qué nos puede hacer diferentes? La transformación, la evolución, ¿qué más? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, lo dijo, profesora. Nuestra forma de pensar. ¿Y por qué nuestra forma de pensar? También porque tenemos mayor información. Nuestra abuelita no pensaba igual que nosotros porque tal vez, entre comillas, tenía otro nivel de conocimientos, ¿sí? Entonces la información es la que nos está permitiendo acceder. Y si ahora, con tanta tomografías, rayos electromagnéticos que le ponen al bebito y saben cómo se toman las fotos, y si uno abre el ojo sabe qué neurona se mueve, y si uno abre el otro sabe cómo se está juntando, si uno lee qué área se activa más, si uno suma qué área se activa menos, si uno contesta, si uno abraza, todo ahora se puede estudiar. Esa información, ¿deberíamos o no deberíamos saberla? Entonces no nos vamos a convertir en biólogos, definitivamente, si no estudiemos biología o medicina, pero sí es necesario que los docentes del siglo XXI tengamos conocimiento de algo básico que nos puede unir y decir, podemos ser maestros del siglo XXI que respondamos a necesidades del siglo XXI, porque definitivamente el aula de hace 20 años no es el aula de ahora. Entonces estos niños se forman, aprenden de diversas maneras, vamos a ver por qué, y por lo tanto nosotros tenemos que cambiar también nuestra propuesta metodológica. Las neurociencias en sí es un campo de investigación que va a investigar todo lo relacionado al sistema nervioso y por lo tanto, siendo el cerebro una parte de nuestro sistema nervioso, está implicado en él. Hay mucha relación de las neurociencias y se habla de una gran disciplina que tiene, por ejemplo, neurolingüística, porque implica el estudio de la lengua desde el desarrollo cerebral. Hay neuromarketing, ¿por qué compramos una falda o una blusa? ¿Saco cuentas? No cuento. Hay ahorita neuroeconomía y por lo tanto hay neuroeducación. Y neuroeducación implica saber qué ocurre como procesos mentales en la forma de que el niño o la persona en general aprende. Y ya entramos a lo que viene a ser neurodesarrollo, que es el desarrollo del sistema nervioso central y por lo tanto de uno de los órganos más importantes que es el cerebro. ¿Y desde cuándo aprendemos? ¿Desde cuándo aprende el ser humano? Desde que nace. Hoy día salí de la barriga de mi mamá y aprendo. Desde antes, ¿desde cuándo? Desde la concepción. Ya, 1 hora concebido, ya estoy aprendiendo. No, 1 semana. No, desde que ya vamos, ¿se dan cuenta? Nosotros estamos haciendo enseñanza, error y aprendizaje. Entonces empezamos a cuestionarnos si podemos tener nuestra respuesta. 1 semana, no, muy poquito. 2, 3, no, desde que está el cerebro. Por ahí va. Si sabemos de que todo aprendizaje pasa por el cerebro, entonces el feto tiene que aprender desde el momento que se forma, obviamente, este cerebrito. Y se forma en el mundo intrauterino a partir del 6º mes de gestación. Por lo tanto, si alguien quiere gastar y tirar su plata en sesiones prenatales a los 2 meses, está tirando la plata porque el bebito todavía no tiene cerebro, ¿sí? Está en formación. En el momento que ya empieza a ser un fetito con médula espinal, con protocerebro y luego cerebro, definitivamente va a poder sentir, va a poder moverse, va a poder percibir los sonidos de la mamá, va a poder percibir la alegría de la mamá y también aprender estos aprendizajes desde el mundo intrauterino.
¿Y cuándo deja de aprender? ¿A los 40? ¿A los 50? ¿Hasta que está viejito? Hasta que cerramos los ojitos. Ahí sí. El día que cerremos los ojitos y nos vayamos al más allá, ese día dejamos de aprender. Por lo tanto, todo el neurodesarrollo implica el conjunto de factores biológicos, sociales, genéticos y psicológicos que desde las primeras horas de vida hasta el envejecimiento celular evoluciona para formar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso empieza a formarse. Como les digo, a partir del quinto o sexto mes ya tenemos un protocerebro, pero antes hay un sistema nervioso que se está empezando a formar. Y eso es muy importante, especialmente las profesoras de educación inicial. A veces dicen, uy, tengo que perder el tiempo, no viene el papá y sacarle su anamnesis y preguntarle por el hijito. Mejor de frente cuéntenme. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurrió en los 6 meses, en el embarazo, al año, va a afectar el proceso de aprendizaje. Y si nosotros no es que seamos chismosas, yo soy profesora de educación inicial, no es que querramos enterarnos de la vida de la familia, pero si el niño no gateó, si el niño no levantó la cabeza, y nos dicen, sí, ha tenido un desarrollo lento. ¿Así, señora? ¿A qué edad empezó a caminar? A los 2 años y medio. Uy. ¿Y a qué edad empezó a hablar? Recién en verano. Y soy profesora de 4 años. Uy. Entonces voy a decir, este niñito, su proceso de aprendizaje está yendo un poco más lento. Y por lo tanto, yo como profesora, ¿lo voy a tratar igual que a todos o voy a empezar a averiguar cómo lo puedo apoyar? ¿Sí? Entonces de eso se trata, desde el hecho de que todos somos neurodiversos, y ahí está, neurodiversos, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros somos iguales, no solamente por el color de piel, porque somos más gorditos, más bajitos, más anchitos, tenemos ojos diferentes, nací en la costa, en la sierra, en la selva, no, porque hagamos un ejercicio, algunos tienen una hoja de papel. Si no tienen una hoja de papel, su chalina, que las veo que estamos abrigadas. Y traten de hacer una bolita. Listo, ejercicio. A ver, saquen una hoja de papel. Algunas estoy segura que hasta la misma hoja de papel van a tener. Y el que no tiene papel, su chalina. El que no tiene chalina, su pañuelo. Ahí está. Y traten de hacer una bolita. A ver, traten de hacer una bolita. Ahí está, su Kleenex, ¿se dan cuenta los creativas que somos las profesoras y los profesores? Ok, ahí está, miren, una chompa, una manga agarra una amiga y otra manga agarra la otra. Está bien. Ok, entonces ahí tienen su bolita, ¿sí? Ahora les pido, deshagan esa bolita, vuelvan a hacerla. Ah, ¿le salió igualita? No le salió igualita. En el caso de las compañeras que hicieron de la misma chompa, que tiene 2 mangas, 2 bolitas diferentes, ¿fueron iguales? No, algo así es el cerebro. Nuestro cerebro, si nosotros lo pudiéramos extender, lo extendemos así como si fuese una sábana, tiene más o menos 1 metro cuadrado, ¿sí? 1 metro de largo por 1 metro de ancho, que desde el momento de la concepción es al revés, o sea, de adultos lo tenemos 1 metro, pero de bebitos obviamente es 1 centímetro. Esto de acá se empieza a formar y al momento de formarse es diferente. Si somos 6.000 millones de personas en el mundo, hay 6.000 millones de cerebros diferentes, ¿sí? Y desde el hecho de su forma, que es lo que ustedes han hecho con sus bolitas, con sus pañuelos, de englobarse, de hacerse bolita, de formarse, y eso se llama estructura, de estructurarse como cerebro, ya es diferente uno que del otro. Y si el cerebro tiene partes donde se localiza la sensibilidad, el pensamiento, las emociones, el razonamiento, y uno lo tiene un poquito más a la izquierda y otro un poquito más a la derecha, definitivamente uno va a razonar diferente que el otro, ¿sí o no? Si uno de la parte sensorial tiene una rayita más hundida y el otro tiene una rayita menos hundida y el otro no tiene rayita, hay algunos que los vamos a abrazar y le van a decir, qué rico, cómo me abrazan.
Otros le van a abrazar y le decir, ¡ah, me abraza! Y otros le van a abrazar y decir, me está fastidiando tu abrazo. ¿Por qué? Porque en el cerebro, en la parte sensorial, se procesa de manera diferente. Si todo eso empezamos a saber, ya no vamos a llamar la atención a nuestros niños en el aula. Ay, este niñito que quisquilloso, no quiere que lo toquen. Claro, que ¿por qué no va a querer que lo toque? Si ese niño es hiperdefensivo táctil. Entonces si tú lo tocas, es como que le estuvieras clavando un alfiler en la parte sensorial que realmente le molesta, le afecta y no lo tolera. Y hay niñitos que están en el recreo y tú los ves, en vez de estar corriendo, están junto a la pared así. ¿Sí? Y este niño no socializa. No es que no socializa, sino que tal vez tiene lo que es el equilibrio propioceptivo, vestibular, de alguna manera en desniveles y tiene terror a todo el movimiento. Nosotros como profesoras ha evolucionado la información. Entonces, estos cursos que da de capacitación Corefo nos permite actualizarnos para poder entender al alumno, para poder respetarlo y para poder aprender nosotras para ser mejores docentes. La neurodiversidad, entonces, hace que esta característica de un cerebro diferente en estructura funcione diferente, ¿sí? Y en eso también importa la influencia de la familia, la influencia de la escuela y de la sociedad. ¿Por qué de la familia? Porque si un bebito nace en un hogar que el papá le habla, la mamá le habla, le leen cuentos, le compran cuentos, salen al parque todos los días, pregunto, ¿a los 2 años no hablará de manera deliciosa? ¿Tendrá un vocabulario enriquecido? Y si un niñito lo tienes en una cajita de madera, nadie le habla, le dan comida como perrito y de alguna manera ni le preguntan cómo se llama o cómo está, ese niño llega a la escuela, ¿va a tener vocabulario? Y van a decir X en lista de cotejo. No. Tenemos que entender qué pasó y lo que pasó fue que la familia no fue una buena influencia. Y después van al colegio y dicen la profesora no les sabe enseñar. Nosotros deberíamos decirle, en primer lugar, nos enviaron a un niño en el cual la familia no lo formó, ¿sí? Y de ahí nosotros para adelante. Entonces hay que hacer el trabajo de educación y de la familia. Pero como somos maestras corazón, lo podemos hacer, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que sigue? Frente a todo esto, una diapositiva. Ustedes tienen estas diapositivas, me comentaba el señor Jacobo, que las cuelgan en la plataforma y las pueden bajar. Entonces ahí tienen la información. Esta es una imagen en donde vemos que desde los 0 días, donde está el cigoto y va formándose la mórula, los 5 días, y sigue luego todo el sistema nervioso, esquelético, del corazón, de la piel, llegamos finalmente a un feto que llega a los 9 meses y todo lo que percibe, amor, alimento, educación de la mamá, controles médicos, que la mamá fuma, que la mamá no fuma, que está deprimida, que está feliz, empieza a estructurar este cerebrito para que desarrolle de manera positiva o de una manera diferente. Finalmente llega a la escuela y la escuela va a pasar 16 años. Sumen 5 de inicial, más 6 de primaria, más 5 de secundaria, son 16 años que tenemos a una persona en la escuela. Podemos hacer mucho o muchísimo, porque poco ni hablar, ¿sí? Y bajo el enfoque de educación, de formación, de excelencia, de respeto, de darle potencialidad a todas las habilidades que presente, esa es nuestra función. Una imagen nomás. El recién nacido, miren en la primera, cómo parecen esas neuronitas que no están articuladas y eso es lo que se llaman sinapsis. No han logrado hacer muchas sinapsis y por lo tanto el bebito todavía tiene reflejos, todavía no levanta la cabecita, todavía ve en colores oscuros. Al mes ya ven que hay mayor formación, a los 3 meses, miren a los 6 meses, miren a los 15 y miren la telaraña de los 24. Pero esa telaraña va a ser, por así decirlo, una super telaraña si la familia hace algo.
Si la familia no ayuda, no colabora, no lo alimenta, no solamente de comida, sino de amor, de experiencias, de información, de influencia social, de experiencias de vida, puede ser que tenga 24 meses cronológicos, pero su cerebrito esté como la foto de 15. ¿Me entienden? Pero también puede ocurrir que tenga una super familia de amor, de cariño, de experiencia, de juguete, de abuelos, de tantas cosas que ahora hay, y tenga 24 meses cronológicos, pero su cerebrito esté como tal vez una formación de 3 años. Entonces, ¿de qué va a depender el desarrollo cerebral? De los estímulos, de la experiencia y de la familia. Y ya cuando nos manden al alumno al colegio, ¿de qué va a depender ese desarrollo cerebral? De los docentes, de cómo hagamos las clases. Si hacemos clases participativas, si hacemos clases de proyectos, si hacemos clases de investigación o si hacemos clases de copy-paste. ¿Sí? Entonces, porque en ese despertar es donde más estructuras desarrollamos. Y también tenemos que saber, porque muchas de nosotras tenemos ya papás, ¿no? Y nos acompañan o no nos acompañan y vemos que el abuelito reniega, vemos que el abuelito se cae, vemos que el abuelito demora en hablar y uno dice, ¡ay, este abuelito pesado! Y el respeto, este abuelito no es pesado, sino que su cerebro ya empezó a decrecer, ya empezó a perder toda esa malla de neuronas, se empieza a desarticular. Por eso demoran en responder, porque las neuronas ya no están tan juntas que hacen esta información de clic automática. Mientras que una se comunica con la otra, esa red se cayó, algo así como la computadora, y tiene que reorganizarse. Entonces, el respeto a la dignidad, a la tolerancia es importante. ¿Qué más vemos? Finalmente, ¿quién aprende? ¿El cerebro o la persona? ¿Quién es el que aprende o qué es el que aprende? Nosotros tenemos un cerebro. ¿Aprende nuestro cerebro o aprende la persona? El cerebro, la persona. A ver, júntense de dos y a ver qué respuestas hay. A ver, ¿quién piensa el cerebro? ¿Qué piensa? Usted converse con el de atrás. A ver, conversa en 2 minutos. ¿Quién aprende con todo lo que les he dicho? ¿El cerebro o la persona? Ya veo caras felices, ¿ah? Está bien, significa que hemos despertado nuestro conocimiento, nuestras ganas de seguir aprendiendo. Ok, votación. ¿Quién aprende? El cerebro, levanten la mano. Ya, gracias. ¿Quién aprende? La persona, levanten las manos. ¿Y los que no votaron? ¿No aprenden? Ah, buena. A ver, por favor, cuéntenos usted. Venga, profesora. Un aplauso a la profesora valiente. Ahí está. A ver, querida profesora, ¿cómo se llama? Porque no le vamos a decir la profesora de la fila 8, si no estaríamos cayendo en lo que hacíamos en el colegio. Buenas tardes, la profesora Betsabeth Gutiérrez. Cuénteme, ¿cuál es la respuesta? Hemos dicho que el cerebro porque se supone que es nuestro motor, el cual nos manda todas nuestras cualidades, nuestra forma de pensar, nuestras emociones. El cerebro es la base del ser humano. Una persona sin cerebro no puede pensar. ¿Ya? Vamos a respetar y darle un aplauso. Gracias. Bien. Otro valiente que diga la persona. ¿Ah? A ver, usted, por favor. Ahí para que la acompañe. Cuéntenos. Buenas noches.
Bueno, agradecer la oportunidad. Yo creo que es la persona, dado que la persona en sí considero que es una unidad, más el cerebro es la maquinaria, es la herramienta por la cual podemos procesar las ideas, pero quien ejecuta la acción es la persona. Gracias. Un aplauso también. Bien. Esta pregunta es algo que siguen dando dolor de cabeza los científicos, porque hay algunos que se van que es el cerebro, pero definitivamente ahí ya interviene también, por lo menos los que somos educadores, entonces mejor vengan al colegio y nos pongan en la silla los cerebros de los alumnos y los niños que se vayan a su casa, ¿no? Claro, o sea, ¿estamos trabajando con cerebros o estamos trabajando con personas? ¿Sí? Estamos trabajando con personas. Lo que sí tenemos que tener claro es que lo que nos permite ser personas, en el sentido que yo me llamo Nadia Yepes, que yo tengo esta característica, que me gusta comer mi arroz con pollo, que me levanto en la mañana, eso lo decido yo, porque mi cerebro puede procesar, pero ¿quién es el que decide qué aprender? La persona. Porque el cerebro es como una computadora, yo la puedo prender y apagar, cargarla con Word, con Excel, PowerPoint, Press y todo. Pero ¿quién maneja a esa computadora? La persona. Entonces, si nosotros nos vamos que es el cerebro, estaríamos perdiendo nuestra función principal, que es educar. ¿Sí? Hay algunos que dicen es el cerebro y la persona es un cerebro. Hay algunos que dicen el cerebro forma parte de la persona, pero la persona es justamente esta unidad, ¿sí? El cerebro nos va a brindar información sensorial. Si tenemos frío, si tenemos calor, si está rico el arroz con pollo, si está ácida la naranja, si me duele el pie. El lenguaje, el cerebro va a procesar este lenguaje, si hablo español, chino, inglés, portugués, ¿sí? Si hablo con señas. La parte cognitiva, el razonamiento, la parte creativa. Nos preguntan siempre, a veces en el cuento, ¿no? ¿Has leído el cuento Caperucita Roja? Sí. ¿Cómo se llama la niña? Todas nos quedamos. Y por ahí sale una niña, Isabel, no, María. Y la profesora, no, se llama Caperucita. Un momentito, ¿y dónde está la creatividad? ¿Dónde está el razonamiento? ¿Dónde está la inducción? Entonces de eso se trata, que permitamos utilizar esta información que tenemos para seguir creando conocimiento. La parte social, la parte motor y la parte emocional sí es procesada por el cerebro, pero es la persona la que con todo este cerebro finalmente une sus estructuras y decide la respuesta. Y eso es lo que nos diferencia a una de otra persona, la parte volitiva. El cerebro madura, y esto por ejemplo nos dice que está hasta los 20 años, van a ver otras imágenes hasta los 28, hay otros dicen que el cerebro madura a los 40. Yo siempre digo, las personas maduramos cuando dejamos de pelearnos con el otro, ¿sí? O cuando las esposas dejan de tirarse las ollas o cuando los esposos dejan de tirar la puerta. Ese es el momento que maduramos. ¿Por qué? Porque no es que uno madura y ya madura a los 16. Y entonces a los 18, ¿por qué no eligió, entre comillas, bien su carrera? ¿Sí? Algunos eligen una carrera, a los 18, 20 decidieron cambiarse. O si no, a uno le responden de una manera y me vuelvo fosforito y respondo lo primero que se me venga a la cabeza. Y después dices, cuando tienes 40, oye, yo reaccionaba así, ¿no? Ahora no, ahora ya maduré. Claro, y esa madurez es porque el cerebro ya se configuró y está, entre comillas, según la foto, azulito. Su DNI azulito del cerebro, ¿sí? Ya es una persona madura, ya no se va a pelear, ya va a sacar razonamientos, ya va a ponerse en el lugar del otro, ya va a poder empoderarse, ya va a poder decir sus ideas sin ningún tipo de problema, va a poder ser asertivo. Y hay algunas personas que nunca maduran. Bueno, pues démosles más tiempo, nada más. Todo es el tiempo. El proceso de maduración y modulación del cerebro son los lóbulos prefrontales. Por lo tanto, esto de acá
es lo que nos permite justamente la parte de toma de decisiones. O sea, yo tengo que decidir, o como pollo o como carne, o hago ingeniería o hago educación, o me voy al Colca o me voy a Ayacucho. Entonces, estoy en esto. El niñito, papá, ¿qué dices? Lo que dice papá, porque no tiene tan desarrollada esta parte. El adulto, el que ya maduró, tiene pleno poder de decisión, porque esta parte prefrontal es la que ya madura. Por eso es que llega a ser azulito. Y este razonamiento, esta toma de decisiones implica muchas funciones más. Planeamiento, organización, coordinación, creatividad. Finalmente, por eso se dice todos somos neurodiversos y logramos la autorregulación. La autorregulación, ya no voy a responder feo, ya no voy a gritar, me puedo controlar. Algunos, cuando tenías 20 años, cuenta hasta 1000, te decía tu papá, ¿no? Ahora, 1, 2, 3, ya, si hasta 3 nomás cuento, ya no me tengo que alterar. Claro, y cuando eres más viejita ya ni cuentas, ya estás autorregulada, ¿no? Pero ahí hay un problema, porque si llegas a ser más viejita todavía, ya tus neuronas entonces empiezan a desestabilizar y vuelves a ser a veces tu pataleta. Entonces los abuelitos se vuelven caprichosos y es como una curva que sube y baja. Pero tenemos suerte las que pasamos 40 y en los que pasamos 40. Dicen que entre 40 y 50 es nuestra mejor edad, ¿sí? Así que lleguemos a esta edad con orgullo. Finalmente, ¿qué debemos hacer en la escuela para desarrollar el potencial humano y así favorecer a cada uno de nuestros estudiantes? Y vean la pregunta, yo no digo favorecer a todo el salón o favorecer a la escuela, estamos hablando de individualidades. Hay que favorecer a cada uno, a Pepito, a Juanita, a María y a todos. ¿Qué debemos hacer? Algunas ideas. Por favor. Ok, conocimiento, conocer al estudiante en este caso, pero tiene que ser un docente con conocimiento. Bien, gracias. Un docente observador, porque yo puedo decir, los libros me dicen que el niño levanta la cabeza a los 6 meses. Ah, pero yo no observo si el niño levanta o no levanta la cabeza. Yo no sé ni siquiera si escribe con la mano derecha o izquierda, ¿no? Le pones una carpeta a un niño es zurdo y está con una carpeta de diestros. ¿Cómo va a tener un buen cuaderno si no le das las facilidades? Llega diciembre y la mamá te dice, en esta carpeta se sienta mi hijo, pero si él es zurdo, con razón no escribía bien. ¿Y dónde está tu capacidad de observación durante todo el año? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más debe hacer el docente en la escuela para favorecer a cada uno? Investigador. Ah, no, yo acabé mi licenciatura y está colgado ahí mi cartón de hace 20 años. ¿Y qué hiciste en estos 20 años? ¿La educación no cambió? Por supuesto. ¿Qué más? Estrategias implica conocimiento e investigación. Bien. Creativo. Y yo voy a crear cuando tenga una base también de conocimientos. Bien. Ya lo que nos sobra a las maestras, paciencia y tolerancia y amor. Pues no estamos en febrero, pero hay que querer a los niños, ¿no? Entonces, el aprendizaje en la escuela no se da solo en el siglo XXI, está desde las épocas antiguas, simplemente ha cambiado el formato, pero sigue habiendo un maestro y sigue habiendo alumnos. Y pongo 4 situaciones, al igual que Teresita, que hemos coincidido varias veces hoy, ella dio 4 y yo doy 4 más. A ver si Willy nos da 4 también, ¿sí? Una de ellas es el docente investigador. Les he dado hoy día 30 minutos de palabras básicas de neurociencia. Los invito a que estudien un poquito más, no porque esté de moda, sino porque nos ayudan las maestras y a los maestros a conocer por qué mi niño reacciona así.
No es solamente por su familia, sino es porque su cerebro está procesándolo de manera diferente. Y yo tengo que saber qué hacer con este pequeño, porque él piensa diferente, y él piensa diferente, y él piensa diferente. Entonces, un docente investigador. La segunda, un docente respetuoso. Respetuoso de las habilidades de cada uno, respetuoso de sus potencialidades, respetuoso de su vida, y saber conocer qué hace mejor para poder, al niñito tímido, Pepito, adelante. Pepito ya todo el camino estuvo rojo, 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 llega acá y no habla. ¿Por qué lo tenemos que exponer? En cambio, preguntemos, ¿quién quiere venir? Listo, el que quiere venir, que venga. Estamos respetando al que quiere hablar y al que quiere estar seguro también. Este detalle es importante y por eso dice ahí, un docente respetuoso también, conocedor de los periodos críticos. Si el niño tiene una visión binocular en un periodo de edad y en el otro periodo es donde también se va a desarrollar, pero antes que eso no se lo pidan. Empiezan a enseñar y cuando voy a asesorar a colegios, veo los cuadernillos de inicial y de primaria. Segundo grado, raíz cuadrada. No se pase. 3 años, tarea poner su nombre en letra corrida. Yo digo, eso es tan difícil como que a una mamá le des una aguja con un hilito para ensartar y que nunca ha tenido experiencia de costura. O sea, así de difícil es para el pequeño. Lo que tenemos que ser es respetuosos de todos sus niveles. ¿A qué edad puede hacer esto? ¿A qué edad puede hacer esto? ¿Y a qué edad hace lo otro? El niño aprende matemáticas contando con material concreto. Y si el niño no aprendió matemáticas contando con material concreto y llega a la primaria, primer y segundo grado, y no le ponen las chapitas, las tapitas, los papelitos, ¿qué va a usar para contar? Sus dedos, y la profesora, guarda esos dedos, esconde esos dedos, el niño no aprende matemáticas y toda la vida va a salir jalado. En cambio, si conocemos que en su periodo crítico no tuvo esa oportunidad de aprendizaje y nosotras somos respetuosas, le damos un periodo más, 6 años o 7 años, y a los 8 van a ver primer puesto en matemáticas. Porque así sucede. Las experiencias permiten reestructurar las redes neuronales. La tercera, un docente afectuoso. Y ahí sí ya nos daría hasta mañana hablando. Y el último, docente con vocación de maestro, que es diferente a un docente afectuoso. El docente con vocación de maestro, para empezar ustedes, porque están aquí, porque no los han obligado. Están aquí porque tienen esta vocación. Y el docente con vocación busca la comunidad del aprendizaje, busca el comienzo, busca la creatividad, el liderazgo, que el alumno sea protagonista y sigue investigando. El alumno con vocación de maestro no trabaja generalmente con un horario. Nos van a decir, trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y para finalizar también una imagen de Francesco Tonucci del año 75. La piel, límite entre el mundo y yo. Tú eres la única persona que decides qué hacer en esta vida. ¿Sí? Lo único que tiene que ayudarte la familia en la escuela es en darte las oportunidades. El resto es tu camino. Muchísimas gracias y esto estaríamos terminando.